Bueno, digo, esto que les voy a contar ahora, un Si querés, poquito paso yo. así, y acercamos un poquito, a ver, y subimos un cachito. Se estaba viendo bien, no sé para qué toque. Bueno, digo, lo que yo voy a contar ahora está contado acá con la fuente espejo, esa que lleva dos transistores, pero yo voy a poner la fuente fácil, la que tiene una sola resistencia. ¿Mm? El circuito que ustedes conocen, el que ustedes arman, es un circuito como el que voy a dibujar ahora. ¿Mm? Es así, acá hay una línea de tierra, y miren, para ahorrarme tierras, acá voy a poner un generador más o menos BP. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí voy a tener una señal portadora. Esa va a ser la portadora. Entre la base y tierra, esto es tierra, tengo la portadora. Y además, este potencial está a más BCC. Si esto es BCC. Y fíjense, este terminal es negativo respecto a este, y este es tierra. Este es negativo respecto a este, y este vale 0 volt. Con lo cual, si esto es BEE, ustedes saben que la tensión que tiene acá es menos BE. Bueno, bárbaro. Yo lo único que voy a hacer ahora a este circuito es agregarle algo más. Pero no se lo voy a agregar ahora, lo voy a dejar así, después se lo agrego. Entonces esta es la resistencia RE. Esto lo vamos a mandar a tierra. Esta entrada. Y vamos a poner acá en la salida un capacitor. Después calculamos el valor del capacitor, no importa el valor sea. Y acá vamos a poner una RL. ¿Por qué pongo una RL? Porque si lo voy a simular, el simulador necesita tener una RL acá. Pero voy a poner una RL de valor alto, que valga, por ejemplo, 1 megón. Bueno, más allá de los valores de cada resistencia y de las fuentes, yo lo que quiero contar es por qué o qué voy a hacer para lograr que este circuito funcione como modulador. Eso es lo que quiero contar. Entonces, vamos a ver si funciona, hacemos con este. Primero, acuérdense una cosa, ¿no? Que la tensión que aparece acá a la salida, esta BO, es la diferencia entre esta tensión y esta tensión. Acá fíjense, esto dice más menos, ¿no? Puse un más y un menos. Es decir, que estoy diciendo que esta tensión considero que es así, que este terminal es positivo respecto a esto. Si yo defino la tensión, la diferencia de tensiones, esta que está acá, si digo que esta tensión BD es la que amplifica este amplificador diferencial, es decir, que esta tensión de salida va a ser una constante que se llama BD, ganancia de modo diferencial por BD. Acuérdense que siempre en la salida de un amplificador de modo diferencial tienen esto más algo, pero el algo, que se llama modo común, uno trata de anularlo, lo destruye y lo hace desaparecer. En definitiva, este es lo que se llama modo común, esto se lo llama modo diferencial. ¿Se acuerdan de eso? Esto es modo común. ¿Se acuerdan algo de esto o no? Y que esto es modo diferencial y que esto es modo común. ¿Escucharon hablar de eso? ¿Se acuerdan o no? Yo no. Bueno, entonces lo sacamos. Lo que no nos acordamos lo sacamos y chao. La señal de salida, eso sí lo saben, que la señal de salida BO es proporcional a la diferencia de tensiones entre este terminal y este terminal. Eso sí lo saben. Sí. Sí. Bueno, entonces, bueno, a esa se la llama, a esa BO la vamos a llamar ABD por BD. Y a esta ganancia se la llaman, esto sí anótenselo si no lo tenían, pero estoy seguro que sí, ganancia de modo diferencial. De modo diferencial. Entonces, ¿qué es lo que hace el amplificador diferencial? Bueno, ustedes ya lo saben, lo que hace el amplificador diferencial es amplificar esta diferencia de tensiones, y con esto quiero decir que en la salida pone una señal que es esta misma, pero amplificada a BD veces. Eso es lo que hace el amplificador diferencial. Si ustedes analizan esto, pues se los cuento yo, la relación entre esta BO y esta BD se puede calcular así, como si hubieran hecho todo el análisis, que lo tienen en algún lado, y supónganse que esto es RC y esto es RC,
se hacen todo el análisis, cosas raras, pases mágicos. Bueno, ustedes dicen que esto es Gm del transistor 1 o del 2 por el producto de RC en paralelo con RL, esta RC en paralelo con RL, y todo esto dividido por 2. Esto es lo que dicen ustedes. Esta es decir, si yo hago el análisis de modo diferencial, como se debe hacer, y analizo el circuito y hago para el modo diferencial, llego a esta expresión matemática que está acá. Que la ganancia es esto que está acá. Se me cae todo. ¿Se ve bien? ¿Se ve o no? Sí. Bueno, Sí, a ver, sí. dígame si se ve mejor. ¿Se ve mejor? Más o menos Sí. se refleja un poco. Sacamos. Bueno, entonces fíjense ahora. Esta GM12, ¿cómo se calcula la GM del transistor 1 o del transistor 2? Cuando pongo GM12 es la transconductancia del transistor 1 o del transistor 2. ¿Cómo calculan la transconductancia de un transistor bipolar? 40 40 por veces IC. sobre volt por IQ. Exactamente, 40, 1 sobre volt por la ICQ del transistor 1 o del transistor 2. Bárbaro. Entonces, voy a reescribir esta expresión. La voy a reescribir a ver si sigue viendo por acá abajo. Voy a decir esto, ¿no? Que la veo contra BD. Que fíjense, ¿qué nombre tiene BO dividido BD? ABD, ¿no? Si yo divido por BD acá y divido por BD acá, se dan cuenta, ¿no? Esto se va y me queda que BO contra BD es ABD, ¿no? A esto se lo llama ganancia a modo diferencial. Y así la estudiaron ustedes. Y voy a reemplazar este numerito acá. Esto va a ser igual a, donde dice G, me voy a poner 40, 1 sobre vol, 1 sobre vol por ICQ del transistor 1 o del transistor 2. Eso es la GM, todo esto es GM, este primer cachito, por RC en paralelo con RL, esto que está acá. Bueno, me falta el 2, ¿no? Todo eso dividido 2. Así que si quieren, lo escribo acá abajo. ABD es 20 veces, 40 dividido a 20, 1 sobre vol, por ICQ12, por RC en paralelo con RL. Y esto, acuérdense, es la relación entre BO y BD. ¿Quieren copiar este cachito? Así después sigo contando algo, porque ahora voy a tener que borrar acá arriba, ir para abajo, hacer... ¿Quieren copiarlo esto? ¿Lo copian? Ok. Dale, cópienlo así, los espero. Si quieren, mientras paro la grabación de la clase y después, como que debe quedar poquito, reiniciamos. Me vamos a dejar grabando, vamos a dejar grabando. Terminé. ¿Eh? ¿Ya está? ¿Puedo seguir? ¿Quieren preguntar algo de lo que acabo de contar ahí? Hasta No, por ahora ahora salió. no entiendo. ¿Alguien? ¿Ninguno tiene una pregunta para hacer? ¿Nada?
¿No? No. Bueno, entonces, permítanme, voy a borrar. Lo voy a borrar con esto que está acá. Voy a borrar con esto. Voy a borrar. Lo que me voy a quedar, sí, con esta última expresión que está acá. Voy a borrar esto de acá arriba y les voy a mostrar algo. En realidad borro porque no tengo más lugar, ¿no? Sigo borrando un poquito por acá. Sigo borrando un poquito por acá. Ah, borré la BO, esperen que la tengo que volver a dibujar ahora. Esto no, justo borré lo que no tenía que borrar también. Eso suele ocurrir en las clases que se dictan por Zoom y con pizarrones chiquitos. Entonces digo, esto es BO. Entonces, primera cosa, fíjense, BD dijimos que es esta tensión. Entonces yo puedo definir BD como, a ver, ¿cómo hallo yo? ¿Cómo puedo expresar BD? Puedo expresarla como, fíjense, punta de flechita, colita de flechita. Y cuando ustedes plantean una diferencia de tensiones, dicen, la tensión entre este punto y tierra, la que aparece en la punta de la flechita, menos la tensión que aparece en la colita de la flechita. ¿Qué aparece en la punta de la flechita? BP. ¿Qué aparece en la colita de la flechita? 0 volt. Es decir, que esta BD la puedo calcular como BP, que es la que aparece en la punta de la flechita, es la tensión que aparece entre este punto y tierra, menos la tensión en la colita de la flechita, que es la que aparece entre este punto y tierra, que bueno, coincide con el 0 volt. Es decir, que fíjense, primera cosa interesante, en este circuito la tensión de modo diferencial, que es la que queremos amplificar, coincide con el valor con la tensión con la portadora, ¿no? Con la BP, en lo que nosotros llamamos portadora. Entonces es la primera cosa. Entonces, fíjense, si vengo a esta expresión que está acá, yo puedo decir esto, que la tensión de salida de este circuito va a ser igual a ¿qué? A toda esta ganancia, que la puedo expresar como 20, 1 sobre vol por IC, 20, 1 sobre vol por ICQ del 1 o del 2, multiplicado por RC en paralelo con RL, multiplicado por ¿quién? Por BD, ¿no? ¿Y BD quién es? Sí. BP. Fíjense, si yo miro esta expresión, lo voy a escribir de este lado para que se vea. Yo digo que esto es igual a BO sobre BP, perdón, sobre BD. Vamos a poner lo mismo que dice el otro lado. Así que yo esto lo paso al otro lado multiplicando. Es todo esto multiplicado por BD. ¿Y quién es BD? BD es BP, las portadoras. Entonces yo puedo decir que a la salida voy a tener la portadora amplificada amplificada por el número, por el valor que es este numerito. Fíjense, 20 es un número constante, ICQ1 e ICQ2, ya vamos a ver enseguida, pero así como está dibujado este circuito, son constantes. RC en paralelo con RL es una constante, así que, así como está dibujado, yo en la salida tendría que la BO va a ser un número constante, multiplicado por BP. ¿Está bien? Invento. Supónganse que esta constante vale, invento un número cualquiera, 20. Y el valor pico de BO, valor pico, esto es señal dinámica, pero voy a poner el valor pico de la portadora. Y si la portadora tiene una amplitud de, invento, 10 milivolt, perdón, la portadora tiene 10 milivolt, entonces yo hago 20 por 10 milivolt y me dicen cuánto vale la amplitud de la señal de salida BO. Va a valer 20 por 200 milivolt. Claro, ahora si uno mira esto lo voy a separar así. Esta BD es esta que está acá. Si uno mira esto, entonces dice, bueno, así como está este circuito armado, si esta transferencia valiera, si todo esto diera 20, a la salida voy a tener 200 milivolts. Cuando acá ponga 10 milivolts, a la salida tengo 200 milivolts. Pero siempre voy a tener 200 milivolts.
Y acuérdense, ¿cómo era la idea de la portadora? ¿Se acuerdan que el otro día habíamos mostrado, ¿no? Voy a hacer el dibujito de la portadora. Voy a borrar esto que está acá ahora. La portadora, pasaba esto con la portadora. Ustedes tenían esta señal en función del tiempo, ¿no? Y supónganse que yo quiero mandar esta información que estoy dibujando así. Que la voy a dibujar así. ¿Cómo funcionaba todo? Y acá adentro estaba la portadora. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo para transmitir información? Tenía una portadora que tenía una frecuencia, por ejemplo, invento. La portadora tiene 750 kHz. La 750, es una radio. Tiene 750 kHz y lo que hago es variar. Si yo dejara este amplificador así como está, la salida de esta señal mantendría una amplitud constante. Pero si yo lograra variar la señal de salida, la amplitud de la señal de salida, y lograra que esa variación fuera información, lo que voy a tener es esto que acabo de dibujar. Entonces vuelvo a contarlo mejor, porque lo conté mal. Vuelvo a decir, imagínense que ustedes tienen esta portadora, esta que está acá, y piénsenla con amplitud constante. Si de alguna manera yo logro variar la amplitud de modo tal que esas variaciones correspondan a información, si yo logro que estas variaciones sean información, entonces, ¿qué es lo que hay? Imagínense que la información tiene una frecuencia de 1 kHz. Entonces, ¿qué es lo que logré? Yo 1 kHz no lo puedo transmitir por el aire y que llegue a la antena. No hay antena que pueda leer esto, porque justamente, fíjense, acuérdense una cosa, ¿no? Que creo que la saben. Y si no lo saben, me lo dicen. Ustedes saben que las frecuencias son inversamente proporcionales a las longitudes de onda. ¿Qué quiero decir? Esta señal que tiene menor frecuencia que esta señal, tiene mayor longitud de onda que esta señal. Es decir, menor frecuencia, mayor longitud de onda. ¿Y cuál es la cuestión? Que cuando ustedes transmiten información, y yo tengo que leer esa información, la antena tiene que tener dimensiones que sean equivalentes a la longitud de la onda. Entonces imagínense, si tengo 1 kHz y esto es 750 kHz, uno invento, pongo un número cualquiera, uno dice, bueno, a ver, la longitud de onda de esta señal es 750 veces más chica que la longitud de onda de esta señal. ¿Y esto qué significa entonces? Que la antena que va a leer esta señal va a ser 750 veces más chica que la antena que lee esta señal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Transmito una señal de 750 kHz que tiene una longitud de onda de tamaño razonable. Ahora vamos a calcular cuánto vale la longitud de onda, para que entiendan de qué hablo. Armo una antena o construyo una antena que sea capaz de leer esa frecuencia, 750 kHz, que corresponde con una longitud de onda chiquita, y eso hace que la antena sea más chiquitita. Y claro, ¿qué es lo que leo? Leo todo el paquete. La portadora más las variaciones de amplitud que viajan con esa portadora. Cuando llego a la antena, al otro lado, leo todo, pero la señal que sale de la antena va a un receptor. ¿Y el receptor qué es lo que hace? Separa la portadora y se queda con lo que está modulando, lo que está variando la amplitud de la señal, que es la información que me interesa leer. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Bueno, Sí. miren. Bueno, entonces ya sabíamos cómo era el problema. Yo voy a hacer una cuentita más. Esto lo contamos en la otra clase. Así que está, yo voy a agregar una cuenta más que me parece que es importante. Permítanme que borre. Igual nosotros no vamos a hacer la simulación con 750 kHz porque me parece que no, los transistores que tenemos disponibles en el simulador no van a andar. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, fíjense una cosa. Si ustedes quieren calcular una frecuencia de una señal, dicen que es igual a un número que es C sobre lambda. ¿Saben lo que es eso? F igual C sobre lambda. ¿Lo vieron alguna vez? No. ¿Eh? ¿Hola? No, 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 no. No, esa fórmula no. Y si yo les digo que lo vieron en comunicaciones, ¿me lo creen? Es la velocidad Sí, sí. Bueno, sobre la longitud de onda. esto que está acá, muy bien, lo vieron. ¿Vieron? Son 300.000
kilómetros por segundo, es la velocidad de la luz. ¿Está bien? Esta F es frecuencia. Por ejemplo, vamos a ver la de la 750. Son 750 kHz. ¿Me pueden decir cuánto vale la longitud de onda de la AM750? ¿La longitud de onda de la 750? ¿Cuánto da? 400 metros. ¿Cuánto? 400 metros. Y vamos a ver, sería lambda C, sería C sobre F. ¿Se ve, no, lo que escribo ahí? Sí. C son 300.000 kilómetros dividido segundo. Y todo esto lo tengo que dividir por F, que son 750.000, ¿no? 750.000, 1 sobre segundo. 1 sobre segundo con 1 sobre segundo se va, y este número, ¿cuánto da? $1,33. ¿Cuánto? 1,33 a la menos 6. ¿A la menos? 6. A ver. Longitud de onda, decís, para la 750 es 1,33. ¿Me podés repetir de nuevo? Ah, sí, 1,33 a la menos 6. ¿Por 10 a la menos 6 qué? ¿Kilómetro? ¿De qué? No, el cabeza me dio a mí 400, no sé. Sí, 0,4 kilómetros. ¿Cuánto? También. Bueno, vamos a quedar con 0,4 kilómetros, entonces. 400, 400 metros. 400 metros, sí. Bueno, vamos a poner 0,4 kilómetros. Bueno, obviamente que la antena no tiene 400 metros de longitud. Uno se queda con una fracción de esta longitud de onda. ¿Está bien? Pero fíjense, si hubieran trabajado con 1 kHz, ¿cuánto tenía que medir la antena? ¿O cuál sería la longitud de onda para 1 kHz? ¿Cuánto valdría el lambda de 1 300 kHz? kilómetros. ¿Cuánto? 300 kilómetros. ¿300 kilómetros? 300 Sí. kilómetros. Sí, porque lo multiplicás por 750. Bueno, fíjense una cosa, no sé, habría que hacer la cuenta, pero tal vez, si quisiéramos leer, invento un número, ¿no? Si quisiera leer una señal de 1 kHz y transmitirla, a lo mejor tendría que hacer una antena, no sé, por toda la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que toda la ciudad de Buenos Aires fuera una antena para recibir señales de 1 kHz. Sería medio como bestial, ¿no? Igual se construyen antenas grandes, eso no se asusten, pero las antenas grandes son esas donde aparecen, vieron, varias hiperbólicas que apuntan por el mismo lado. Bueno, todo ese conjunto en realidad es una única antena. Y tienen algoritmos que son bastante complejos como para tomar la información que reciben todas las antenas y simular una antena de mayores dimensiones a la que realmente son cada una de esas que están leyendo. Entonces digo, pero vuelvo a decir, esta es la cuestión. La cuestión es esta. Las dimensiones de la antena que yo necesitaría para leer una señal de 1 kHz o una señal de 750 kHz. En un caso no hay forma de que lo haga en 1 kHz, pero en 750 sí. Entonces alguno que fue vivo dijo, mira, hagamos una cosa. Transmití una señal de 750, ponele montada encima la señal de información, leemos la señal modulada y después separamos la información cuando llega a destino. ¿Me esperan un segundito? Un segundito. Esperen, no me esperen, después voy a llamar, me está llamando mi suegro, después la atiendo. Porque si no es una charla larga, después la atiendo. Bueno, ¿va bien hasta acá? ¿Tiene alguna pregunta? No, ninguna.
Bueno, entonces ya sabemos, a ver, ya sabemos que este circuito lo que hizo hasta ahora, así como está, fue amplificar la señal portadora. Hizo esto, pero no estamos variando la amplitud de la señal. ¿Y por qué no variamos la amplitud de la señal? Esperen que borre esto ahora, ¿no? ¿Puedo borrar esto que está acá? ¿Puedo borrar esto que está ahí? Sí, sí. Bueno, Sí. entonces hubo alguien Sí. muy inteligente, que no sé quién es, que dijo algo como esto. Dice, claro, ya sé qué pasa, fíjate. Acá esta señal está amplificada por un valor constante. Pero si este valor variara y la variación siguiera a la información que quiero transmitir, yo tendría una amplitud variable. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende o no? Me mataste. ¿Eh? No, yo no entendí. Claro, digo, a ver, vamos a inventar. Más o menos, sí. Supónganse, ¿no? Esto está ganando 20. Gana 20. Entonces, 20 por 10 mA, 200, da 200 milivolts. ¿No? Vamos a poner por acá. Entonces, esto tenemos 200 milivolts. Imagínense, bueno, a ver, la señal está viajando para aquel lado. Entonces, dibujo la última. Esta es la onda, es la primera información que salió. Y hacia allá voy a dibujar las que van saliendo después. Pero la siguiente información, ya la ganancia no valía 20, valía 10. Entonces, está por acá. Y esto es 100, por ejemplo. Y después varió y se fue a 15. Y esto cayó en, bueno, voy haciendo el dibujito así, en 150. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si ustedes miran, variando esta amplitud, si yo varío esta amplitud, logro hacer una cosa así. Logro dibujar la señal de información sobre la amplitud de la señal que estoy transmitiendo. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Vamos a ponerlo así. Voy a transmitir. Tengo la antena acá. ¿Eh? Y tengo un equipo donde se van a sumar. Se suman. Esto significa suman. Más, más. La portadora en realidad no es una suma, es una multiplicación. No se suman, pero bueno, vamos a ponerlo, se multiplican, vamos a poner así. Después vemos por qué. Tenés una portadora y tenés una señal modulante. Entonces, que sería la información. Entonces, ¿qué es lo que voy teniendo? Claro, ¿no? Es medio complicado explicarlo acá. Esperen un cachito. A ver si se los puedo explicar. Bueno, vamos a hacerlo desde el amplificador. Me parece que va a ser más fácil. Yo tengo este amplificador que tiene una ganancia A. Y acá entra la señal portadora. Y esta ganancia A la puedo modificar. Y esta ganancia A se modifica con la información que entrega la modulante. La modulante es la información. Y esta es la modulante. Supónganse que esta variación es con esa B. Y esta es la señal que va a la antena. Acá está la antena. Bueno, está bien, que lleva esta antena. Y estamos transmitiendo. Entonces digo, por ejemplo, imagínense, en el instante 1 la ganancia valía 10. Entonces, valía 20. 20 por 10, 200 milivolts. A la antena llegan 200 milivolts. Hay que ver si esto lo puedo transmitir o no. Obviamente que no es muy baja la potencia, la señal. En el segundo instante, la ganancia cambió a 15. Entonces, 15 por 20 por 10 da 150 milivolts. Después en el 3 volvió a valer 20. Entonces tengo 200 milivolts. Después en el 4 vale... esta ganancia vale 10, con lo cual 10 por 10, 100. Ahora tengo 100 milivolts. Entonces uno mira, lo que estamos dibujando es una señal que en el tiempo está variando. Para este instante valía 200, en el siguiente valía 150, perdón, por acá, pónganle 150, después se fue a 200, después se fue a 100. Bueno, esto lo que estoy haciendo es, si yo varío la ganancia, lo que estoy haciendo es modulando la amplitud
de la señal portadora que está allá. Esa que vale 750 kHz. ¿Se entiende lo que digo? ¿Hola? ¿Están ahí? Sí, sí. ¿Se entiende o no? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces sigo. Bueno, acá serían 100.000, igual lo puse mal, ¿no? Bueno, entonces es eso lo que vamos a hacer. Ahora tendría que hacer que esta ganancia sea variable. Y fíjense una cosa, voy a borrar esto que está acá. Vamos a ver cómo calculan la ICQ en ese circuito, ¿no? Bueno, acá tendría que cortocircuitar esto, abrir los capacitores, tendría que hacer el circuito continuo, pero voy a hacerlo directamente, ¿no? Si yo hago el circuito continuo, acuérdense que ustedes resuelven una malla de entrada, tienen que resolver la malla de entrada de los transistores. Acuérdense que las corrientes son iguales, porque las tensiones base emisor son iguales. Espero que se acuerden de eso. Entonces, fíjense, esto es una cosa así. Esperen que vamos a borrar acá. Avísenme si está por cortar, ¿eh? Yo acá necesitaría... No, déjenme pensar un cachito. Bueno, ya saben ustedes cómo es este dibujito. Así que yo voy a seguir trabajando sobre... Voy a borrar acá y voy a trabajar sobre este dibujito porque si no, no me queda lugar. ¿Está bien? ¿Sí? Una pregunta, profe. Son dos cosas que no me quedaron claras. Sí. ¿Cuál sería la modulante en la fórmula? ¿O no afecta en la fórmula? No, O sea, no, simplemente todavía no estoy dibujando la modulante. Listo. Y otra cosa más. Pero, escúchame, pero yo digo, lo que sí dije es que variando esta ganancia, yo esta ganancia la voy a variar al ritmo de la modulante. Ok. Y al hacer eso, varío la amplitud de la portadora, porque cambio la ganancia, ya no sería constante, variaría en función de la información, y cambio la amplitud de la portadora, transmito la portadora, y cuando llego al otro lado la separo y me quedo con la información. Claro, sí, para que se acople a la modulante. Ok. Eso lo La tengo que entiendo. separar, ¿está Pero bien ahora, o no? ¿qué le, ¿Sí? qué le agregas? ¿Qué pasa? ¿Qué le agregas al circuito para que, ¿qué le agregas al circuito para que empiece a variar? Y pero ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Ah, listo, no dije nada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sí. Bueno, me voy a quedar con el circuito de continuo nada más. Y este ya lo saco, porque lo único que está haciendo ahora es complicarme el dibujito y no agrega nada. Pero ustedes saben que se hace en el circuito de continua, primero, reemplazan esto por un cablecito. Bueno, acá abren el capacitor, eso se abre. Así que directamente esto lo borro para que no me jorobe. Y bueno, les digo, el cálculo de IC depende, esto se va, porque ya no sería, ya no hay señal, esto es una señal dinámica, ¿no? Y ahora estoy haciendo un análisis estático, esto podemos borrarlo. Esto se cierra, y ustedes saben que Profe, esta todo esto tensión... no lo vimos en la clase anterior. Sí, sí, esto ya lo vimos, así que lo voy a contar rápido. Tensión base emisor 2. Sí, lo voy a contar rápido. Lo que sí digo es esto, que ustedes, si miran, fíjense, por acá hay una corriente IC1, upa, se cae todo, ¿eh? ¿Ven bien ustedes? A pesar de que se me está cayendo todo. ¿Sí? Sí, ¿Ven? Hola. Sí, perdón. Bueno, sí, sí, acá viene IC1 y acá viene IC2. No se cortó todavía hoy, ¿no? Y hace un rato largo que estamos. No. sí, no se cortó. No, Mejor. Y está grabando y todo, ¿no? Sí. Sí. sí, está grabado. Esperen que voy a ampliar esto, lo único. Ahí va. Bueno. Entonces fíjense, IC1 e IC2. Esta está la corriente IC2. Vamos a correr este 2 que está acá. Vamos a sacar el 1, si se ve mejor. Entonces fíjense, estas dos corrientes vienen, se suman y por acá circula la suma de IC1 más IC2, ¿no? Por acá, esta corriente I, esta que viene acá I, es la suma de IC1 más IC2. Y como las corrientes son iguales, yo puedo decir, por ejemplo, que I es igual a 2 veces IC1 o IC2. No me da lo mismo, cualquiera de los dos es igual. Pues son iguales las corrientes. Entonces, es 2 veces la corriente. Entonces, fíjense, si resuelven la malla de entrada, las mallas de entrada son iguales en los transistores, por eso las corrientes son iguales. Entonces, fíjense, recorremos esta malla así, malla cerrada, ¿no? Tengo B
Coincide con el sentido de circulación, positivo. Vengo por acá, menos la tensión base emisor 1. Menos la tensión base emisor 1. Negativo, ¿no? Pues se pone en sentido de circulación. La corriente circula así, esta caída de tensión es más menos. Menos I por R. ¿Que I qué es? Vamos a poner acá I por R. Que fíjense que I es 2 veces IC1 o IC2, ¿no? ¿Se ve eso? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, y esto es igual a 0 volt. Entonces, fíjense una cosa. Ustedes pueden de acá despejar el valor de IC1, de ICQ1 o ICQ2. Lo despejan de acá. De acá dicen, bueno, ICQ1, 2 va a ser igual a B, que es un valor fijo, menos la tensión base emisor 1, que es un valor fijo, dividido R. Y entonces, bueno, y esto me da un número fijo. Entonces uno dice, uy, pero la gran flauta, porque si la corriente es fija, el 20 es un número fijo, 20. La unidad es la unidad. RC es una resistencia de valor fijo y RL de valor fijo, esto no varía nunca. Pero, si yo vengo y acá abro esto y pongo un generador que se llame BM, y ahí ya la situación cambió. Porque ahora en esta malla no solamente tengo la caída de tensión en RE, sino que también se agrega otra variación que es esa variación BM que está ahí. Entonces, lo voy a sumar como si fuera un generador de continua, pero en realidad está variando en el tiempo, y entonces van a ver cómo quedó ahora la expresión. La expresión va a quedar ahora. ¿Va bien hasta acá? Copien esto porque voy a tratar de corregir sobre esto mismo y no volver a escribir todo. No es 2 por R ahí abajo en Ah, el 2 por denominador. R. Sí, me olvidé el 2, ¿eh? Exactamente, perfecto lo que decís. Muy bien. Cuando copien esto, díganme porque voy a hacer una modificacióncita acá y nada más. Todo esto de longitud de onda, de C y todo esto lo vieron este año ustedes. Sí. Bueno, ¿puedo Sí, seguir? Sí. sí. Bueno, vamos a ver cómo se modificó ahora la malla. Agregué el BM, ¿no? BEE es lo que está acá. Menos tensión base emisor 1 es lo que está acá. Menos esta caída de tensión, 2 IC1, 2 por R. Menos la B de la modulante, y todo esto tiene que dar 0 volt. Y si ahora yo despejo de acá, como hicimos antes, ICQ1, 2, va a aparecer lo mismo. Agrego esta línea de, perdón, menos BM. Y como esto es variable, va para arriba y para abajo, esto es variable. Y si esto es variable, con lo cual esto ya no es constante, ya no es siempre 20, dependerá. Y lo que estoy haciendo es modulando la amplitud de esta señal. Esa es la manera que tenemos nosotros de construir un generador, una señal, un generador de AM. En una de las bases inyectamos la portadora y en donde va la fuente de corriente metemos la modulante. Y la modulante lo que va a hacer es modificar el valor de la corriente de colector. Y el valor de corriente de colector lo que hace es modificar la ganancia. Y como la salida es el producto de la entrada por la ganancia, si yo varío la ganancia, varío la amplitud de la señal de salida. Es decir que la entrada, que es la portadora, a la salida tiene una amplitud variable, y esa amplitud variable es la que determina la modulante, que la modulante es la información. ¿Les gustó? Sí, se entiende. Bueno.
esta etapa que estamos viendo acá, bueno, les voy a decir una cosa. Lo que menos me interesaba de esto que estamos haciendo es que ustedes vieran cómo se hace un modulador con un amplificador diferencial. Lo que me interesaba era que se acordaran que existen los amplificadores diferenciales, que son circuitos que tienen dos entradas, que son circuitos que aparecen a la entrada de todos los operacionales. Y esos operacionales que ustedes estudiaron el año pasado, los que no le dieron ni 5 de bola, son fundamentales en electrónica. Esta topología con dos entradas permite hacer infinidad de circuitos. Hacemos circuitos lineales, alineales, fuentes, reguladores, comparadores, monoestables, biestables, astables, osciladores, ¿no? Osciladores, no sé, ¿cómo se llama? Base de tiempo, todo lo que se les ocurra, fuentes bilaterales, carga flotante, bueno, lo que se les ocurra se hace con desfasadores, integradores, derivadores, amplificadores logarítmicos, reguladores, lo que se les ocurra, hacemos con esta topología. Con el diferencial o su hermano mayor, el que está ya más desarrollado, que es el amplificador operacional, que a la entrada tiene un diferencial. Mi intención era que recordaran que existe este amplificador que amplifica esas diferentes tensiones y me gustaría que estas formulitas por lo menos las tengan presentes y sepan, y si pudieran saber dónde vienen, mejor. Pero ese era el objetivo. Y de paso cuento algo que es de la materia. Pero el objetivo era aprender esto, recordar esto. ¿Está bien? Ok. Sí, Sí, sí. Bueno, escúchenme. Voy a hablar para todos y voy a hablar para ¿cómo se llama? Para todos, pero a algunos les va a servir más que a otros, porque a algunos me van a dar bola y a otros no. Si yo supongo que el año que viene es muy probable que arranquemos así todavía medio complicados con el tema del coronavirus. Por ahí empezaremos yendo a la escuela, pero después nos vamos a tener que quedar en casa. Va a ser muy difícil. Por más que se empiece a vacunar a la gente, a las personas, cuando vuelva el rebrote, como pasó en Europa, no tenemos por qué pensar que acá no va a pasar lo mismo. Yo por lo menos, a ver, esta es una opinión mía, ¿no? No tengo ni idea, pero yo digo, como un rebrote en Europa no sería raro de que sigamos teniendo rebrotes. Entonces lo que yo digo es esto. Yo el año que viene, si tuviera que empezar por este lado, seguramente voy a contar algunas cosas más, de las que conté este año. Algunas más. Entonces yo lo que les digo, si el año que viene arrancamos así, o incluso si no arrancamos así, tal vez yo siga usando el Classroom. Si ustedes están interesados en aprender las cosas que, digamos, no haya contado este año, aunque sea que tengan acceso a esa información para poder chusmearla y eso, yo los agrego al aula que tenga habilitada. Me lo dicen y yo los agrego al aula. Y si quieren se enganchan todos, no tengo problema. Y si alguna clase hay algún tema que les interesa, porque se lo está pidiendo algún profe, quieren acordarse algo de operacionales que no lo vieron, qué sé yo, me dicen y armamos una clase. Todo lo que necesiten de ayuda, por ser ustedes el curso de la pandemia, van a tener algún trato preferencial. Así que eso, ténganlo en cuenta. No se lo olviden lo que les dije. Mira que puede ser que necesiten en algún momento hacer algún circuito con operacionales o algo y necesiten una explicación más. Entonces, me avisan y armamos una clase de lo que necesiten. Y si a mí se me ocurre algún tema interesante, también puedo ofrecérselos para explicárselos. Es algo que piense que les va a servir para su trabajo como técnico, o si van a ir a la universidad, que por ahí les pueda servir. ¿Está bien? Así que bueno, cuenten conmigo para lo que sea, ¿no? Bueno, ¿se entendió entonces cómo funciona esto? Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, yo podría demostrar, pero no lo voy a hacer acá. Se los voy a mandar por escrito, así lo tienen. ¿Por qué o cómo es que aparece una señal? O cómo es, ¿por qué yo dibujé un espectro en frecuencias? ¿Se acuerdan que yo dibujé un espectro en frecuencia? Le dije que si tienen esta, por ejemplo, les puse 750 y 1 kHz, ¿no? Les dije, bueno, esta es la 750, es la frecuencia de la portadora, y tienen una modulante que va a estar en 749 kHz, es decir, 1 kHz para acá, y otra acá que va a estar en 751 kHz. Eso lo dibujé en la otra clase y, bueno, después le voy a mandar un documentito, es breve, es media paginita para que justificar por qué esto es así como acabo de contar y no se lo tiré de cabeza. ¿Está bien?
Y puede ser que también mande la deducción de este cachito que está acá. De por qué puse esa fórmula que está ahí. ¿Quieren preguntar algo ustedes de esto? ¿Hay una pregunta? No. No, por ahora no. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora entonces es ponerme a subir las clases. ¿Está bien? Perfecto. Ok. Y vemos, ¿ok? Dale, listo. Bueno, si no tiene ninguna pregunta más, cortamos. Creo que le dije todo lo de las fechas. Si alguno tiene dudas con las fechas, me las vuelve a preguntar, ¿eh? Y si tiene alguna duda, me la manda por el grupo de WhatsApp. ¿Está? Dale. Bueno, Dale. bueno. ¿Cómo le fue con las materias en general? Voy a O sea apagar que la- mañana tenemos clases, ¿no? Y ahí termina. Sí, con muchos es la última clase ya. Sí, sí. Por ahí algunos tendremos que dar alguna clase más. Uy, estoy hecho un desastre, ¿eh? Vamos a sacar esto rápido.